Antonio de la Cruz, uno de los analistas y columnistas venezolanos más conocidos en el mundo entero. Él vive en Washington, donde normalmente aparece por lo menos una vez a la semana en diferentes programas de opinión, dando sus análisis de la situación en Venezuela y en el resto del mundo. Él tiene una denuncia, él tiene el estudio de qué puede hacer todas estas dictaduras a las cuales se enfrentó fuertemente Trump con el nuevo gobierno, el gobierno de Biden. Ya Maduro le pidió oficialmente a través de uno de sus discursos o apariciones por televisión que se cambiara la política contra el pueblo de Venezuela que él dice representar. Lo mismo ha hecho Irán. El que debe estar más temeroso es Putin, porque tradicionalmente los demócratas, por lo menos en los últimos gobiernos demócratas, se han enfrentado mucho más que los republicanos a Putin y a Rusia. Bueno, vamos a ver qué nos dice y cuál cree él que va a ser la política de Maduro para poder sobrevivir junto con la banda que él preside. Bienvenido, Antonio de la Cruz. Muchas gracias, Napoleón, por la invitación y esa introducción. Fíjate, encontramos que ya hoy amanece el nuevo gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden con Kamala Harris, ya en toma de posesión, instalado, empiezan a gestionar. ¿Qué encuentran? Como lo señalaste, encuentran una agenda que tienen que desmontar, que son los 4 años de Donald Trump. Y ayer ya lo pudimos ver con los 15 decretos presidenciales que hizo, básicamente, para empezar a desmontar todo el andamiaje que instaló Donald Trump, tanto en la parte interna como en la parte internacional. Entonces, un preámbulo, perdona. ¿Y por qué tiene que desmontar toda la política de 4 años de Trump? Obama no lo hizo con Bush. Es decir, cada vez que viene un nuevo partido hay que desmontar lo que hizo lo anterior, o sea que no hay un seguimiento histórico y ese tipo de cosas, o es que Trump rompió radicalmente en muchos aspectos con lo que venía tradicionalmente con republicanos y demócratas en el poder, haciéndose, por ejemplo, sus relaciones con los aliados europeos, por ejemplo, el Banco, ¿cómo se llama?, de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la lucha en contra del deterioro del clímax. ¿Eso es lo que nos quieres decir? sí, fíjate, ¿qué ocurre? Trump cuando llega a la Casa Blanca, él encuentra que hay una agenda por parte de los 8 años eh, anterior de Barack Obama y Joe Biden, en la que lleva a Estados Unidos a un país donde tiene que generar una serie de recursos que él no está, en ese momento considera que es importante porque habría que ver más hacia la política interna que hacia la política externa. Esa es la visión básicamente de Donald Trump. Él considera que los factores nacionalistas son los que le permiten a este país relanzarse como la gran potencia, mientras que la visión de los demócratas es que su influencia mundial se establece sobre la hegemonía que ejerce en términos de su presencia como tal. Entonces, lo primero, como lo señalaste, que Trump hace es distanciarse de la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no?, de la OTAN. Y entonces empieza a generar diferencias con Europa, con los gobiernos europeos, porque le exige que empiecen a pagar su propia sistema de seguridad, que aumenten el presupuesto que tienen que aportar. Entonces ahí empieza a recortar. Ve que en el acuerdo climático de París, Estados Unidos es el que financia básicamente una gran parte de esa factura, recortando y introduciendo costos a la economía norteamericana, porque hay que buscar cómo reducir las emisiones de carbono hacia el 2030, y por lo tanto, mientras que observa que China la ven como un país en desarrollo y que tiene como empieza vamos a decir, su mundo capitalista con gran impacto en el ambiente, le dan un camino más holgado, y él considera que China en este momento ya debe ser tomada como potencia, igual que todos los demás países que tienen. Pero en esas decisiones Trump tiene la razón, ¿no? No sé si hasta el punto de salirse, pero sí tiene la razón, que todo el mundo, para empezar, la OTAN, a los primeros que defienden es a los europeos de las invasiones posibles soviéticas, ¿no? Rusa.
Eso es verdad. Entonces, los países europeos deben pagar su cuota tal y como quedó establecida y aparentemente, según decía Trump, no lo hacían. Es correcto. Es un porcentaje del PIB, un 2-3% del PIB, y ellos Lo estaban muy mismo por con el Tratado de París y la lucha por el cambio climático. ¿Cómo que China van a ser más beligerantes con China que con la propia Estados Unidos? Entonces, por supuesto, entonces esa agenda es la que lleva Trump y que no es compartida por la administración demócrata. Entonces, es volver a asumir ese liderazgo que se le pide, ¿ok? De estos países y de estos que asuma nuevamente y que sea el que financie gran parte de esa factura como potencia. Entonces, vuelven a asumir ese rol y lo otro que hace, pero eso sí lo hace muy tarde, apenas el año pasado, es retirarse de la Organización Mundial de la Salud porque considera que hubo un manejo mal por parte del secretario y que si la Organización Mundial de la Salud, que la factura más alta la paga Estados Unidos nuevamente ahí de financiamiento, él dijo, no me sirve, por lo tanto es una manera, y vuelve a insertarse ahora ¿cómo se llama? Con la nueva administración. Y así podemos ir viendo cada una de esas áreas y eso es lo que genera. Bueno, detiene la construcción del oleoducto desde Alberta, Canadá, hasta el Golfo de México. Eso salió ayer también. Sumamente aplaudido por casi todos los países Menos por de Trudeau, Occidente. menos por Trudeau. Ah, Trudeau se quejó y tiene, la primera llamada que dicen que va a hacer es mañana viernes a Trudeau porque sabe que esa relación es muy importante para los Estados Unidos y Trudeau se quejó ya formalmente porque la empresa que ha venido construyendo, que se la paró Obama, ese proyecto viene de Obama, Obama lo para. Ellos entran en negociación con la administración de Trump, el juez pide que vaya y haga un estudio de impacto ambiental, se hace el estudio, toman las recomendaciones y le dan otra vez la licencia en el 2017. Y en términos de eso es que se empieza a construir nuevamente ese oleoducto, porque para Alberta es muy importante ese crudo, que es un crudo como las arenas del Orinoco, el petróleo del Orinoco, y que es necesario porque es un área que necesita sacarlo a ese mercado, pero que sin embargo, Napoleón, sí, ok, tú trancas el oleoducto y se va a trancar con toda seguridad. Van a seguir llegando, va a llegar por tren, que era como se hacía antes, viene por un tren desde allá, desde arriba hasta abajo, o sea, o cambia. que lo saquen por el océano. No, pero lo van a sacar, eso venía por tren, lo van a sacar Mm. más por tren. Entonces, bueno, es una cuestión de cómo tú empiezas a observar que la agenda republicana hasta ese momento empieza a ser revertida Ujú. y allí hay realmente una diferencia importante porque consideran que no es lo que más le conviene a este país y que es la visión nueva que está llegando, que es la que van a volver a impulsar. Y por eso algunos hablan de que es el tercer gobierno de Obama, pero cosa que no creo, porque como sabemos, los segundos, los que son presidentes, generalmente les gusta darle su toque personal. ¿Ok? Y eso lo podemos ver en todos aquellos que han sido escogidos por presidentes anteriores, ¿verdad? Y que al final se pelean. El caso de Santos con Uribe, el caso de Laura Chinchilla con Oscar Arias, ¿verdad? Que piensan que van a tener esa gran influencia y que al final ellos, cada uno, como debe ser, toman sus decisiones de acuerdo a sus criterios y a sus asesores. Entonces yo pienso que se puede ver como una tercera en este primer momento, pero creo que ahí hay que darle el beneficio de la duda a Joe Biden de que va a imprimir su propio sello en este gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan con esa agenda, ¿no? Y entonces, recordemos que en la agenda Trump, Venezuela era un tema de primer nivel. Y era por Trump, básicamente. No era por sus secretarios, ni los secretarios, no, era por Trump. Trump tenía, y eso lo explica la gente aquí, una relación con Venezuela que nadie me ha sabido explicar por qué. Hablan de que por los negocios, que por el mismo universo, pero no hay una razón específica. Y él sí la tenía en primer nivel y con la nueva administración sí marca diferencia, ¿verdad? Vemos. Y además el no tener el resultado final que se esperaba con su gestión de una restauración de la democracia en Venezuela, entonces se ve como que esa agenda fracasó. Y con la nueva administración de Biden viene con un nuevo también aproximación a la situación. Siendo bipartidista. Pero espérate un instante. Ya la máxima autoridad designada por Biden,
que tiene que ver con América Latina y concretamente con Europa, ha dicho que esa es una feroz dictadura y que continuarán las sanciones tal y como estaban llevándolas Trump. Ok. Ese es Anthony Blinken, que fue ratificado, Sí, bueno, que estaba en su presentación para ser sí, aprobado por el Senado y fue ante la pregunta de el senador Marco Rubio, de la Florida. Entonces, esa respuesta, una respuesta normal, porque en ese momento eso es lo que existe y lo que hay, y él como un hombre, recordemos que es un hombre de carrera diplomático, él va a ser políticamente correcto y va a decir las cosas que corresponden. Entonces aquí hay que tomar la declaración de Anthony Blinken como una muy buena declaración porque sigue al pie de la letra, dice, nosotros reconocemos a el gobierno interino de Juan Guaidó y decimos que Maduro es un dictador feroz. Y en ese sentido es positivo, pero hay que darle, esperar que ya instalados en la administración, cómo va a ser esa política, porque también se han dejado decir que ellos consideran que la política con Venezuela tiene que ser multilateral. Y ahí agregan un elemento importante, porque Trump en su manera de actuar sobre Venezuela no tomaba en cuenta a los demás, sino que ejecutaba y después participaba, le decía Colombia, Brasil, entonces después los comprometía, pero no en la toma de la decisión. Entonces, ahí es al revés, aquí la nueva administración considera que aquí tiene que ir conjuntamente con el esfuerzo multilateral. Y aquí el sí. esfuerzo multilateral más importante, Napoleón, es la Unión Europea, como tú sabes. O sea, aquí, ¿por qué? Porque cuando vemos que no se logró el resultado de la restauración de la democracia en Venezuela, veamos por qué. Básicamente, la política de máxima presión, que fue la que utilizó el expresidente Donald Trump, no fue acompañada por todos los actores internacionales, porque, igual que cuando critican que lo mismo pasó con Cuba. O sea, que con Cuba no fue máxima presión, sino el embargo no funcionó. Pero no funciona porque hay actores internacionales que ayudan a esos regímenes a seguir a flote. En el caso cubano, tú lo conoces muy bien, fueron los soviéticos por un buen tiempo y después fueron los canadienses, los españoles, ¿verdad? Europa en ese sentido le metió el hombro. Y por supuesto, por mucho embargo que tú hagas o presión en Venezuela, si tienes otros países o gobiernos que te apoyan, no es suficiente, porque siempre hay una salida para ello. En el caso venezolano, fue básicamente, como conocemos, fue Rosneft, en el sentido, porque la mayor presión que se hizo fue a través de la industria petrolera, a la sancionar a PDVSA, fue una de las más fuertes en el término de asfixiarlo financieramente y que no tuviera recursos para mantener el aparato de Estado y poderlo llevar a una negociación. Sin embargo, él logró escurrir eso con la ayuda de la empresa Rosneft, que era la que se encargaba en el año de las sanciones, en el 2019, en exportar e importar productos refinados a Venezuela de crudo. Entonces, una vez que se sanciona Rosneft en abril del año pasado, empiezan a aparecer Repsol, Eni, Que es española, la y Repsol, la Eni. Eni, que es la italiana, y los mismos buques que mandaban, que recibían el crudo por parte de China, por parte de la India. India también empezó, porque India tenía Rosneft compró una refinería en la India que usa crudo venezolano, y entonces que básicamente se alimentaba y empezaron a surtir de crudo y exportar, y por eso logra sostenerse hasta ahora. Lo logra debilitar, pero no lo logra poner de rodilla. Sí lo debilitó, pero no lo puso de rodilla. Entonces, ¿qué Ok, pasa? pero perdona, resumiendo, porque queremos saber exactamente lo que anunciamos. ¿Qué análisis analizas tú será la actitud del régimen para mantenerse, la narcotiranía? Ok, El aislamiento norteamericano no resultó y tuvo que, históricamente digo, tuvieron que intervenir en la Segunda Guerra Mundial que no querían, ¿no? Y tuvieron que intervenir. Y hablaron y justificaron lo de Pearl Harbor, primero. La forma de la política de Obama con, con Cuba no resultó tampoco, como no resultó la política anterior de gobiernos republicanos y democráticos y demócratas con Cuba, porque ahí estaban
los Castro y nadie los tumbaba. Y además no tenían el apoyo de las naciones democráticas del mundo, buena parte de ellas, y concretamente los europeos y la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Okay? Entre ellos Venezuela. Venezuela con Carlos Andrés, sí, con Carlos Andrés. Pero tampoco ha resultado, porque no ha podido tumbarlo, y a pesar de que todas las opciones estaban sobre la mesa, la de Trump frente a la narcotiranía, porque ahí está la narcotiranía. O sea, los diálogos no resultaron, que era lo que querían los europeos. Eso fracasó una y otra vez. Y hasta el Vaticano se retiró porque las firmas que se hicieron y se comprometieron no lo cumplió la narcotiranía. O sea que ya hay 3 opciones que han fracasado. Yo no creo que esta gente no sepa que esas 3 opciones, incluyendo la de que hizo él como vicepresidente junto con Obama como presidente en Cuba, no sepan que fracasó. Ellos lo saben perfectamente. Ok, es correcto. ¿Qué ocurre? Veamos también, aquí hay que poner un aspecto político, que los demócratas perdieron la Florida. Y es necesario a la vuelta de 2 años tratar de recuperarla en términos políticos. Entonces, Venezuela es un tema que no lo pueden soltar totalmente. Va a entrar ellos lo que están buscando es que no sea un tema dominante para las relaciones dentro de las relaciones exteriores de Estados Unidos, como lo fue para Trump, sino un tema dentro de los temas que se tratan dentro de la región, sobre todo Sudamérica. Hasta han pensado en meterla dentro de un bloque regional. En eso están ahorita las conversaciones, ver cómo manejar Venezuela, pero no va a tener el resalte que tuvo con la administración Trump. Entonces, ¿qué ocurre? Si la visión de la nueva administración es multilateral, entonces necesita apoyarse en quién, en la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto. Entonces, buscar cómo con ellos armar una arquitectura que permita llevar al régimen a lo que se ha pedido siempre, que es unas elecciones libres, democráticas, transparentes, justas. Eso es la petición que sale como una constante. O sea, ¿qué es lo que se quiere? Que en Venezuela haya unas elecciones en ese sentido. Entonces, ¿cómo podrían interactuar? Y ahí viene un ejercicio de planificación Pero estratégica. perdona, pero eso sería una salida política entre políticos. Pero resulta que la banda que está en Miraflores no son políticos, es una banda de delincuentes. O sea que va a ser muy difícil que de esa forma salgan, porque por encima de las necesidades del pueblo venezolano, o que como ellos van a quedar en la historia o que sea, lo que les importa es el negocio. Lo que les importa es los miles de millones, ¿no?, que han sacado del país a provecho propio, es decir, para robárselos, pues. Entonces, eso también pareciera como imposible que se lleve a cabo. O sea, cuando uno empieza a ver esa situación, ¿verdad? De hechos como esos, de una banda criminal comete violación de derechos humanos. Entonces tú dices, ¿cómo me puedo explicar que podría darse una negociación, que es la que están buscando? ¿Verdad? Y aquí el mejor modelo que yo he encontrado es básicamente el modelo del proceso de paz colombiano. Pues, y un poco que eso lo estuvo también la administración demócrata anterior, la de Joe Biden con, ¿cómo se llama?, con el presidente Barack Obama. Obama. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que entonces ahí viene una negociación donde tú hablas de la justicia transicional. Entonces, porque entonces eso pasa, porque como tú quieres una solución política al problema, entonces, bueno, entonces tenemos que buscar cómo perdonarnos y cómo reconciliarnos y cómo llegar a una posible para poder seguir navegando y salir de la crisis política. Entonces, Perdona, vuelvo a interrumpirte. Eso se podía justificar, entre comillas, porque estos son unos asesinos delincuentes, los terroristas colombianos, porque no estaban denunciados e investigados en la Corte Penal Internacional, ni estaban denunciados por la Organización de las Naciones Unidas, como ha hecho Bachelet. Es más, pero en el caso de los delincuentes de Miraflores, sí están. Eso no se puede llegar a ningún acuerdo.
la Corte Penal Internacional no cree en ninguno de esos acuerdos. ¿Cómo se llama? Cuando tú violas los derechos humanos y oficialmente se reconoce esa violación, ¿tú crees que pueden llegar a esos acuerdos a hacernos los pendejos por ahora, ¿no? Y le dejamos, qué sé yo, a Diosdado Cabello o a Padrino, algunos de los que están acusados de eso. Eso es posible. Ok. Como es una solución entre venezolanos, al final siempre te lo dicen también, es una solución de venezolanos, eso podría estar enmarcado dentro de la jurisdicción venezolana, que no salgan de Venezuela porque les aplica la ley que tú estás diciendo. Entonces, tendría que buscarse una forma creativa, una solución creativa para ello. Entonces, y allí recordemos que las FARC estaban en la lista, claro, lo sacaron, en la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos. Para poder llegar al acuerdo de paz, lo tuvieron que sacar en ese sentido, la administración de Barack Obama. Entonces, cuando hay la voluntad política, soluciones se consiguen. ¿Okay? Entonces, lo que yo creo que puede funcionar es que aquí quien va a tener una voz mucho más fuerte, va a estar acompañada mucho por lo que quiere la administración de Biden, pero tiene muchas cosas que resolver, va a ser la Unión Europea, básicamente. Y ahí hemos visto, y me voy a la experiencia de la elección parlamentaria de Maduro del 6 de diciembre, donde ellos quisieron facilitar ese proceso, que no pudieron, le salieron con las tablas en la cabeza porque pidieron que la pospusieran 6 meses para poder darle cabida a una observación verdadera, y el régimen de Maduro se negó y por lo tanto ellos pudieron. Entonces ahí quedó abierto ese canal de que hay una voluntad por parte, sobre todo de Josep Borrell y su equipo, de poder facilitar una solución pacífica a la crisis de Venezuela. En términos, vuelvo a insistir, lo que todos piden es una elección democrática, ¿cómo se llama? Justa, transparente, competitiva. Y eso es lo que quieren. ¿Qué sucede? Aquí viene la gran pregunta. ¿Nos vamos a ir con cualquier elección o vamos a ir a revalidar la elección presidencial y la elección parlamentaria? Eso es lo que debería estar planteándose realmente en las conversaciones. O sea, cualquier elección nos sirve para darle una solución política a Venezuela y decir ya, eso queda en manos de los venezolanos una vez que nosotros observemos y veamos que se instauró un nuevo Consejo Nacional Electoral y que el proceso fue transparente y certifiquemos eso. Y Y es cortamos el cable submarino con Cuba. Cuba. Entonces, ese sí es la conversación, porque si nos quedamos en la superficie de que es una elección con esas características para quitarle el sentido de la dictadura y de la narcotiranía, es el gran error, porque una vez que en Venezuela se dé eso, el mundo que hasta ahora ha estado observando la crisis venezolana con mucha cercanía va a soltar eso, porque ya están cansados de no poder lograr esa solución y el desgaste es mayor y el éxodo venezolano afecta a los factores internos y está lo que tú dijiste, la violación de los derechos humanos que no prescriben, ¿okay? De esa humanidad. Entonces, es hacia allá que nos están apuntando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos las ofertas que dicen, lo señalaste, ayer ya Maduro le tira una solicitud a Biden y le dice que ellos también han sido producto de la supremacía blanca. Y por lo tanto, él le pide que lo revise y que le dé una al pueblo venezolano. Y vemos cómo Jorge Rodríguez también hizo la semana anterior un llamamiento que se usaran los canales diplomáticos del diálogo respetuoso que pudieran conducir a abrirla nuevamente a Estados Unidos la embajada en Caracas, a mandar un embajador, y le ofrece ¿qué? Le ofrece la liberación de los norteamericanos que están hoy injustamente presos en Venezuela, porque ahí tenemos a los de Citgo, ¿verdad? Que fueron llevados a Caracas, recordemos ese episodio, y fueron puestos presos en ese momento porque dijeron que habían hecho un manejo doloso de un crédito que habían hecho cuando estaban en la junta directiva de Citgo. Y le ofrecen negocios. Ellos dicen, nosotros lo que hacemos, buenos negocios con los demás. ¿Cuáles son los negocios? Básicamente los negocios decían, nosotros estamos dispuestos a vender participaciones dentro de las empresas mixtas
donde están las empresas norteamericanas para que tengan la mayoría de las acciones y vengan aquí a operar. Y además nosotros estamos dispuestos a pagarle los bonos que hasta ahora, después del 2019, recordemos que Venezuela dejó de pagar los bonos por no tener tanto el gobierno interino el flujo de caja para hacerlo y además porque quería revisar todo. Ahí recordemos que la posición de Ricardo Hausmann en la primera etapa era muy dura. Dijo que había que cortar por lo menos lo que se llama un haircut del 50-60% de esos bonos, donde se echó encima a Wall Street, ¿okay? Porque Wall Street no estaba de acuerdo con ello, porque hasta ahora todos los intereses y capital de la deuda venezolana se venía pagando rigurosamente. Y entonces esa es la oferta que le hacen a la nueva administración. Y desde Cuba, la hermana de Jorge le plantea a la administración, lo reta y ahí sí hay un reto de tú a tú, que nosotros somos un Estado libre, soberano, y aplica lo que se llama la autodeterminación de los pueblos, usa la tesis esa para poder ser tratado de tú a tú y que no hay gobiernos inferiores. Entonces, Sí, esa es pero la lo hace, por cierto, hablando de eso, lo hace, por cierto, desde Cuba, desde Cuba, sí. la invasora de Venezuela. De Venezuela, sí. Entonces, ahí tú ves por dónde viene el camino para con la nueva administración. O sea, nosotros lo que necesitamos es poder generar tener los recursos que se generan a través de las exportaciones petroleras, entonces empezar a buscar cómo esas sanciones que tiene PDVSA y las sanciones secundarias que tienen las empresas que se relacionen con PDVSA se pueden flexibilizar para poder empezar a volver a obtener recursos lícitos, porque hasta ahora cómo ha sobrevivido esa narcodictadura con los Pero eso negocios no es más o lícitos. menos, no es exactamente lo mismo de las declaraciones de la dictadura de Irán y no es lo mismo que la dictadura china, lo que dijo la dictadura china de un acercamiento ahora que hay un nuevo gobierno. Y por otro lado, el problema es Putin y Rusia, porque si algún partido se ha enfrentado de los dos a Putin y a Rusia y los asesinatos de Putin a sus enemigos, etcétera, ha sido los demócratas, no los republicanos. Correcto. ¿Qué ocurre? Esas son las solicitudes porque quieren que así como está revisando todo lo que dejó Trump, esa es una de las cosas que quiere que revise, que sean en ese sentido mucho más benevolentes, mucho más flexibles, para que ellos puedan, porque recordemos que hace eh, Barack Obama antes de irse, llega el acuerdo nuclear con Irán y libera que habían aquí en los bancos y en la banca internacional represados por las sanciones 200.000 millones de dólares. Entonces, esa masa monetaria, ese volumen de dinero, era lo que le permitía a los ayatolás volver a mantener su poder porque le generaba, eso es una gran cantidad de dinero que le permitía volver a recuperar la economía que la venía muy deprimida. Y cuando llega Trump, les vuelve a meter la sanción y les limita la liberación de los fondos que tenían por sanciones. Entonces, ellos lo que están buscando en este momento, los ayatolás iraníes, es que le vuelvan a soltar, vuelvan a entrar para ellos seguir creciendo dentro de ese dominio de la región del Medio Oriente. Recordemos que ellos son patrocinadores de terrorismo en el Medio Oriente. Entonces, por eso vemos que como cada uno de estos gobiernos del mal, si lo queremos ver de esa manera, vienen y le hacen una solicitud ante la nueva administración de que les permita seguir funcionando, porque todos ellos están en un momento crítico en su economía. Irán está pasando una crisis económica, Cuba está pasando una crisis económica y Venezuela está pasando una crisis económica muy fuerte, no solamente por la pandemia, sino porque no cuentan con recursos lícitos de una manera inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Que con este nuevo gobierno hay actores muy importantes dentro de la administración de Biden que tienen relaciones con el gobierno de Venezuela, que han estado.
Bill Richardson, recordemos que trató de interceder por los directivos de Citgo. Y no, por supuesto, en ese momento no era oportuno porque no había qué le ofrecía Bill Richardson desde el punto de vista de las sanciones, mejorar, no había. Pero también está Thomas Shannon, que maneja una muy buena relación con el régimen. Recordemos que él se ve con Diosdado Cabello en Haití en el 2015 por una circunstancia distinta, pero coincide. Entonces Thomas Shannon también tiene muy buenos vasos comunicantes con el Departamento de Estado nuevo que está llegando o que está asumiendo el poder. También tenemos, ¿verdad? Chevron. Chevron es una de las empresas que se ha quedado en Venezuela. A pesar de la política de máxima presión, es la única empresa petrolera norteamericana que logró sostenerse hasta el final con las licencias del Tesoro. A pesar de que dijo que era para cerrar operaciones y que necesitaba 8 meses, cuando la última se le venció 6 meses para poder cerrar, y ahorita se la acaban de renovar hasta junio, porque ellos sí están interesados en comprar una mayor participación en las empresas en Petroboscán. A ellos les interesa, es un crudo que para ellos es importante para sus refinerías productoras de asfalto, y ellos sí estarían. Recordemos que Chevron, para dar cómo ellos se mantienen una muy buena relación con lo que han sido los últimos 20 años del régimen en Venezuela, fueron después que China tranca los préstamos ya insaciables ¿cómo se llama? Chávez. Chávez le pide a Rafael Ramírez que trate de ver si a través del modelo que empleó China, que era crudo, dinero, préstamo, plata, por crudo, a cambio de crudo, si las petroleras que estaban asociadas podían hacerlo. Y la que consiguió la ingeniería financiera para hacerlo fue Chevron, la primera que consigue después de China entregarle cash a Venezuela o a PDVSA, y en ese caso a los gobiernos, fue Chevron, $2.000 millones. Ahí la razón que se usó Chevron para hacerlo era que ellos podían cobrarse de ese préstamo el pago de sus ganancias, que como no eran el mayor accionista, generalmente tomaban la decisión y se los dejaban congelados y los utilizaba el régimen de Chávez para actividades. Entonces ese fue el argumento que usó, pero diseñó toda la arquitectura, toda la ingeniería financiera para ello. Entonces por eso Chevron es importante, porque Chevron quiere seguir en Venezuela. Y la otra que tiene hoy importancia, que está entrando en las posiciones del Ministerio de Economía, que se llama la Federal Reserve, es un fondo de Wall Street que se llama BlackRock, que es de los que tiene una de las mayores partes de la deuda de estos bonos en Venezuela. Ellos no es que van a interceder, yo no estoy planteando que estos van a defender a Maduro, sino que ellos van a facilitar que la relación con Maduro no sea lo estricto y lo contrario que fue con la de Trump. Van a tratar de que sea una relación. Para la Chevron, ¿cómo se llama? La posición de Trump no fue negativa porque ahí se quedaron. Sí, porque ellos tienen un lobby muy fuerte aquí en Washington. Si alguien tiene un lobby fuerte. Pero se quedaron. Sí, pero no aumentaron producción. No pudieron porque los tenían. Ellos tuvieron que aceptar que no podían aumentar producción. A los calladitos se quedaron. Sí, sí lo hicieron porque tienen un gran lobby. Por eso que yo digo que ahora, con la nueva situación, van a decirle y van a convencer que lo que ocurrieron con las sanciones de Trump es la crisis humanitaria que vive Venezuela. Eso van a tratar de empezar a asociarlo para poder lograr justificar que hay que empezar a darle opción de que el PDVSA y eso, la narcotiranía, pueda volver a entrar en un ciclo de poder exportar el crudo a cambio de alimentos, medicina, combustible, gasoil. Están haciendo mucha fuerza por el gasoil, que es necesario, y eso es porque es un activo que pueden vender y se convierte en cash. Entonces, es toda una manera de poder disfrazarlo, pero lo de BlackRock es por eso, por la deuda que tiene, que va a querer que se les pague, y sabe que con un Maduro pudiendo manejar las cuentas, el oro de Londres, podría conseguir que le paguen alrededor de ahorita la cartera ha bajado,
pero ellos tienen, porque ellos cobraron en el 2017 alrededor de unos 1.200 millones en esos bonos. Este es un fondo que tiene 8 trillones de dólares, 8 y 12 ceros. Es el más grande del mundo y entró, desplazó a Goldman Sachs dentro de la política económica que viene para los Estados Unidos. Además, Maduro cuenta, como se ha dicho ya últimamente, ha salido en la prensa, con conocer a Gregory Meeks, que es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Él lo conoció cuando se constituyó el grupo de Boston, o sea que hay un vaso comunicante que se podría utilizar. Él se ha ofrecido, él dice, él es demócrata, él critica también la dictadura, pero que él podría ser alguien con quien podríamos. Y recordemos que si tú tienes esos niveles de contacto, se te facilita un poco una negociación, porque en el caso de Trump, él no tenía factores que permitieran y generaran esa confianza como esta, ¿no? Entonces estamos... Ahora, ¿tú crees que esa negociación con el nuevo gobierno, porque una cosa es lo que consigue Barack Obama y Biden en cuanto a la situación de Venezuela, y que es más grave que la que consigue evidentemente Bush o la que consiguió Clinton, y otra cosa es la que consigue ahora como presidente Biden, que es muy, muy diferente. De acuerdo con la gravedad, como iba aumentando la gravedad de la situación venezolana, fue aumentando las sanciones contra Venezuela hasta culminar con lo que ha hecho Trump. Una vez que fracasó Obama y Biden con Cuba, una vez que fracasó Trump con Venezuela, y digo fracasó porque ni Castro cayó con la política de Obama, ni Maduro y su banda cayó con la política de sanciones fuertes, ¿no? Contra la banda de Maduro y compañía que hizo Trump. ¿Tú crees que ellos van a apelar a alguna de esas dos, a pesar de que ya dijeron que iban a continuar con las sanciones y que iban a continuar con la política de Trump? Por eso te digo. Y por otro lado, más cercano a los intereses de Wall Street no ha estado históricamente el Partido Republicano y los gobiernos republicanos que los gobiernos demócratas, a quienes la derecha lo acusan hasta de comunistas. Fíjate, empecemos por la última. Es cierto que históricamente Wall Street ha estado muy cerca del Partido Republicano. Pero ¿qué ocurre? Que Trump llega a la presidencia sin el dinero de Wall Street. Y por eso él no tenía deuda para favorecer a Wall Street. Si te doy un elemento aquí, aquí hubo lobby por parte de los tenedores de los bonos, de la deuda de los bonos venezolanos y de PDVSA, con la administración de Trump. Sin embargo, cuando era necesario tomar una decisión a favor, no de los intereses de Wall Street, sino de los intereses, y en este caso del interinato, se apoyó el interinato. Y ahí te lo voy a mostrar con la licencia Citgo. En Citgo es un fondo, el que está detrás, y es Crystalex, que compró esa deuda. Pero también ahí recordemos, un 51% con deuda financiada por capitales de Wall Street. ¿Okay? Y esa deuda, que es el bono que se refinanció del 2017 a 2020, no se pagó. Y ellos podían ejecutar porque es tu colateral. ¿Y aquí qué ocurrió? Que aquí la administración Trump tomó la decisión no de proteger a Wall Street, de proteger a el interinato, el activo, a Citgo. Entonces, la particularidad con Trump era muy incómodo por eso, porque Trump no tenía a quién pagarle, porque él llega, no debía favores, pues, él llega por su propio esfuerzo y con su propio capital personal. Entonces, con la nueva administración, sí tenemos algunos elementos que entraron a funcionar. Yo no digo que van a presionar por ellos, porque no es que, pero se permiten que fluya, que se hagan, que sucedan
y que no sean tan frontales como lo fue la administración Trump con lo que fue el caso de Maduro y su banda. En ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ves esta parte y vemos Europa, ¿verdad? Y esto es la parte importante, y vemos a Josep Borrell, básicamente, que es el que podría ser la punta de lanza para ello, vemos que van a buscar cómo facilitar en Venezuela una solución de la que acabamos de hablar anteriormente. Y aquí lo más cercano que tú tienes de elecciones es las elecciones regionales, las elecciones regionales de alcaldes, que son este año a finales. Eso está de acuerdo a la elección del cronograma electoral. Y aquí es importante escuchar cómo se empiezan a mover los actores, porque Timoteo Zambrano, que todos sabemos que es vocero de José Luis Rodríguez Zapatero, porque tiene una relación muy cercana y él... O sea, vocero de la narcotiranía. Es correcto, pero es Zapatero y sabemos que si uno extrapola un poquito más, Zapatero tiene mucha influencia en el gobierno español, ¿okay? Mucha influencia en Pedro Sánchez, o sea, y Podemos también, independientemente. Y entonces ellos básicamente lo que están buscando, como te dije, la hoja de ruta para la solución democrática, pacífica, sostenible, las necesidades de la demanda del pueblo, así lo dijeron, y es buscar, y Zambrano dijo, una mega elección que se realice en diciembre para elegir alcaldes, concejales y diputados regionales, y que tendría que hacerse el software para eso y cambiarse la ley, y empezó ya a adornarlo. Y el fin de semana saltó Henry Falcón, que también juega con ellos, porque fue el candidato presidencial del 2018 ¿cómo se llama? Con Maduro, que es ahí donde empieza todo este proceso, se inicia todo el proceso de deslegitimidad por la comunidad internacional, y 2 veces gobernador de Lara, en que dice que él quiere participar en ese proceso regional, y quiere ser gobernador otra vez de Lara. Entonces, tú empiezas a ver cómo empiezan a alinearse, ¿verdad? Y uno no podría decirlo porque aquí no hay declaración oficial de los partidos del G4, su posición ante esas elecciones. Si un Manuel Rosales quisiera regresar a la gobernación del estado Zulia, ¿verdad? Si algunos adecos quisieran regresar, porque yo creo que esa elección va a ser observada por la Unión Europea y van a tener algunos requisitos de los que ellos piden, van a tener que ser satisfactorios hacia ellos. Pues, por ejemplo, que puedan haber la inscripción de los candidatos, ¿verdad? Que no pueden ser que los que están, liberar un poco de presos políticos. Yo creo que con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, van a reestructurar el Consejo Nacional Electoral porque se lo van a pedir, pues es una de las causas de la legitimidad de las elecciones del 6 de noviembre, ¿verdad? Que fue elegido por el TCJ de Maduro. Entonces ahí va a haber un arreglo político y van a participar. Un arreglo político para que ellos sigan gobernando. Sigan gobernando. Y van a morder, y vamos a seguir en ese Entonces, camino. no es una solución al problema venezolano. No es una solución para que se mantenga Maduro en el poder. Maduro se nos va a mantener en el poder con esta solución. ¿Y tú crees que los europeos y los norteamericanos y los latinoamericanos quieren que Maduro se quede en el poder? No quieren de forma factual, de hecho, pero como no hay una solución, no hay la solución de poderlo sacar de otra manera, ¿verdad? Van a decir, una vez que este proceso electoral ocurra, ya el problema está en manos de los venezolanos y nos lo van a llevar a la ruta que hemos hablado hasta el 2024. Nos van a decir, pero ustedes tienen un escenario de un referendo revocatorio en el 22, que se le cumple la mitad del periodo. ¿Y tú crees que el régimen va a permitir que el Consejo Nacional Electoral y que la intervención cubana y el millón de votos fantasmas, ¿no?, lo van a eliminar? Fíjate, aquí Napoleón, aquí ¿Tú crees que quieran salir del poder? Ya va. Ellos no van a querer, no, ellos no quieren salir del poder. Maduro no quiere salir del poder y los cubanos no van a dejar que salga del poder. Pero ¿qué ocurre? Si yo necesito que la elección de gobernadores y alcaldes me permita legitimarme, estoy hablando Maduro, ¿no? Y me permita que los flujos, yo pueda exportar crudo
empieza a activar la economía progresivamente por la presencia de nuevas empresas, las empresas que vengan a comprar participación con esa ley antibloqueo legítima que tiene y que es la que están tratando de impulsar para poder vender y privatizar PDVSA, lo van a hacer. ¿Por qué? La gran pregunta que me hago y que he hecho, ¿cuántas gobernaciones quieres ganar? 7, 8 de las 24, 9. Eso para el costo-beneficio es mucho mayor el beneficio. Porque me mantengo en el poder, tú te quedas con unas gobernaciones que tú sabes qué es lo que hacen, le crean una autoridad paralela que no tiene más funciones. Y todo el mundo cree que en Venezuela va hacia un camino de una posible solución. Cuando digo todo el mundo, estoy hablando de comunidad internacional. Porque, Napoleón, hay cansancio en la comunidad internacional del problema venezolano y que no llegamos a una solución y que se nos brindan las oportunidades y nos peleamos entre nosotros y no llegamos a concretar la solución final, porque la final siempre está en nuestras manos, como nos han dicho. Entonces, de alguna manera, eso permitiría decir, ok, ya está en sus manos, vean ver cómo logran terminar de resolverlo y puedan construir. Y aquí yo te voy a conectar con otra idea, y es interesante volverlo a revisar. Las gobernaciones, después que si las gobernaciones se dan, como te lo estoy planteando, y la oposición gana, porque bueno, hay una observación internacional, lo permiten, hay que escuchar lo que en noviembre, y tú tuviste una entrevista con él, del monseñor Mario Moronta. Ellos tienen bajo la manga, teniendo ya legitimada, o sea, o dándole permiso, o sea, no legitimada porque no pueden legitimarla, pero haciéndose la vista gorda que funcione el poder ejecutivo y legislativo, Maduro y su asamblea, el Estado comunal. Yo lo que creo que en este proceso, lo que puede ocurrir, como estamos viendo, es que ellos en los 200 años de la batalla de Carabobo, recordemos que este año se celebran los 200 años de la batalla de Carabobo, y Chávez hablaba mucho de 2021, es que van a ir hacia, no ahorita, porque tienen que jugar políticamente y salir de todas estas situaciones, vamos a ir hacia el Estado comunal. Y ahí sí se rompe todo el esquema de Venezuela y ahí la comunidad internacional va a quedar aislada porque aceptó una elección que fue, y si los venezolanos ahora deciden que se reagrupan y forman un Estado comunal, no va a haber cómo. Entonces aquí te quedarían las grandes preguntas. ¿Qué va a pasar con los crímenes de lesa humanidad y con el manejo del narcotráfico? Entonces aquí tendría que ver el régimen, la narcodictadura, cómo empezar a generar soluciones a eso que es por donde podría resultarle de una manera nefasta la solución que están, el juego que están manejando. Entonces tú no ves muy fácil la salida del narcorrégimen en este año que se inicia. No la veo porque está muy, Biden, en la nueva administración, tiene muchas cosas que atender. Van a buscar una alianza con las multilateral. Esto no está tan claro como la misma administración está llegando, que lo está viendo en las otras, porque lo hemos visto, no, las sanciones no son del mismo tenor, la misma fuerza, ¿verdad? Cuando Trump quiso arremeter, Europa no lo acompañó en todo, ahí se refugiaron mucho de los sancionados, aquí se fueron a vivir a España. Sí, pero también Europa no había descubierto que de nada valen lo que ellos querían, es decir, sentarlos a la mesa a llegar a acuerdos. Eso ya lo conocen los europeos, que esa no es la salida. Ellos sí es cierto, fueron burlados. Sin embargo, sabemos cómo tú burlas a los europeos, vuelven a la mesa y entonces les das un poquito y aquí les van a dar. Como hicieron los Castro con los europeos, Eso, ¿no? Que igualito les con daban una España. patada en el culo y Sí. volvían los europeos. Volvían a ayudarlo, correcto. Es más o menos el mismo esquema, porque esa es la manera de actuar de los europeos. Bueno, vamos a aclarar que este es el análisis que está haciendo. No sé si será su posición, si está de acuerdo o no está de acuerdo con los diferentes puntos de vista,
que está siendo un analista reconocido como es nuestro invitado Antonio de la Cruz. Este análisis, Esperemos que esté totalmente equivocado. este análisis, Napoleón tendríamos que verlo como un escenario que es probable. Y no, eso lo digo, perdona, porque más de uno va a escribir, ¿ves? Ese es otro comunista, ese está con Maduro, ese no sé qué cuento, ¿no? Porque no, aquí lo que estamos exponiendo, y lo estoy exponiendo yo en el sentido de, este es un escenario probable y preparémonos para que no ocurra, porque cuando tú lo ves, tú te puedes preparar, ¿ok? Si no lo veo, ya es muy tarde. Entonces, y ¿por además, qué? si tú lo denuncias y además lo denuncias en Washington, en canales que además están viendo las diferentes autoridades, pues es una forma de denunciarlo y de alguna forma tratar de pararlo. Es correcto, alertarlo. En eso estamos, Napoleón. Antonio, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, ¿no? Bien interesante esta conversación y este análisis que has hecho. Un abrazo entonces, ¿sí? Un placer, Napoleón. No, el placer es mío. Hasta luego.